Algunos periodistas se han dirigido a la CIDH, periodistas que conformarían este cártel de la mentira, para decir que hay acoso en Bolivia, que hay amenaza contra la libertad de expresión y que, digamos, que el cabecilla de todo ese manejo es el ministro de la presidencia. ¿Qué le responde a toda esa gente, ministro? Hasta ahora no hemos escuchado una respuesta y quiero tener la primicia. No, solamente, Julio, decir que son un perfecto ridículo, ¿no? Son una vergüenza, diríamos, del gremio. Pero no solamente es una vergüenza del gremio, son un ridículo político, pero además son el hazmerreír, digamos, de la gente seria, de la gente sensata, que sabe que el deber, que sabe que Herbol, que sabe que ANF y sabe que Página 7 han constituido la base fundamental sobre la cual ha discurrido toda la campaña de difamación, primero contra el presidente y después contra el ministro de la presidencia. Y que luego, después de haber atacado con semejante irresponsabilidad, después de haber difamado con tanta facilidad, sin apego ni a la veracidad, transgrediendo sus propios códigos de ética periodística, corporativos, etcétera, etcétera. Después de eso, ir al relator, no sé, de Naciones Unidas a quejarse, de verdad, el Chavo del Ocho hoy día parece pálido frente a semejante, ¿no?, actitud. Dicen ellos que la expresión cártel de la mentira tiene que ver con mafia y que ese es un exceso y que en realidad no, que ellos se han basado en fuentes, en el dice que dice de un lado y de otro y por lo tanto ellos no mienten, lo único que hacen es vehicular mensajes. Sí. Bueno, lo que pasa es que la actitud de algunos medios, y no estoy diciendo de todos, de algunos medios y también de algunos periodistas, tiene que ver con su estatura moral, ¿no? Tiras la piedra, escondes la mano, o es la típica, ¿no es cierto?, filípica de que el cojo le echa la culpa al empedrado. Entonces, no tienen el coraje, la honestidad intelectual, la valentía para enfrentar su irresponsabilidad, para enfrentar esta decisión política deliberada de afectar la credibilidad del gobierno, el prestigio del presidente. No han tenido el menor escrúpulo. En realidad reproducen, ¿no es cierto?, el espíritu de Fernando del Rincón. Son Fernando del Rincón, pero criollos, sin escrúpulo alguno, sin capacidad de investigación para lanzar sus difamaciones y obviamente como plataforma. Pero no solamente son estos medios, el cártel de la mentira, sino que hay otro entorno también, que es el que multiplica, ¿no es cierto?, la mentira, la difamación, la calumnia, el rumor, la sospecha, ¿no? Los famosos, los pseudoanalistas, que antes eran connotados dirigentes políticos, miembros de partidos, funcionarios públicos del neoliberalismo, hoy día disfrazados de analistas políticos, ¿no es cierto?, haciéndose a los neutrales. A los neutrales cuando tienen un archivo de antecedentes políticos, ¿no? Poco decorosos, entre otras cosas, o de exfuncionarios de la embajada norteamericana o de USAID. Entonces, cuando no tienes el coraje de reconocer eso, es obvio que has optado por la campaña política, ¿no? Entonces, bajo la máscara de periodistas independientes a los que están siendo víctimas del ataque del gobierno a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, bajo esa caricatura, bajo esa máscara, ¿no?, tratan de encubrir esta campaña alevosa que han desarrollado y que continúan desarrollando con un entusiasmo tremendo, ¿no? Un entusiasmo casi juvenil. Sí. A ver, veamos en ese contexto las estructuras de propiedad. ANF responde a una parcela o a un pedazo de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que estaba representada por José Gramont, un sacerdote jesuita conservador, porque entre los jesuitas hay jesuitas de derecha y de izquierda.
Tenemos Herbol, que tiene que ver con la jerarquía eclesiástica, con la conferencia episcopal, y por lo tanto es otra la de la iglesia. Y tenemos Página 7, que su propietario es Raúl Garafulik, que su papá fue embajador de Banzer y amigo personal del dictador. Eso significa que esto no es casual. Entonces hablamos de las estructuras de propiedad, como dice el presidente, y no hablemos tanto de los periodistas que, digamos, son los operativos del día a día que tienen que hacer su trabajo. ¿Cómo hace esa diferenciación, ministro, y cuál es su lectura final acerca de este tema? No, creo que es importante, como ha señalado el presidente, clarificar. Una cosa son los propietarios, los dueños. Finalmente son los que deciden los editoriales. Los que marcan la línea. Los que marcan la línea. No pueden serse los despistados y hablar de independencia, neutralidad, hablar no sé, de cierta, ¿qué te digo?, distancia, digamos, ¿no? Son los que fijan. Y otra cosa son los periodistas, algunos periodistas, porque creo que hay otros a los que les falta muchísimo decoro y se han convertido, ¿no?, en funcionarios demasiado sumisos, demasiado obedientes a lo que dicen sus patrones, sin ninguna capacidad de autocrítica y obviamente peor de enmienda. Entonces, pero hay que separar, es decir, hay un grupo empresarial que hoy día compromete finalmente a la Iglesia, a la jerarquía de la Iglesia Católica, pero además no nos debiera extrañar eso, ¿no es cierto? Hoy día esa jerarquía moviliza marchas protestando públicamente contra una ley que lo único que trata de hacer es generar la igualdad entre los seres humanos. Reconocer derechos. Reconocer derechos. Y que además el Papa lo ratifica en una entrevista, ¿no es cierto?, en un vuelo. Entonces el Papa reconoce que hay que pedirles perdón por la intolerancia de algunos jerarcas de la Iglesia, que es el mensaje directo, digamos, a los jerarcas católicos en Bolivia. Entonces, esos son los que marcan también la línea en los medios católicos, y no hay que extrañarse. La jerarquía de la Iglesia Católica en Bolivia ha decidido hacer política contra el gobierno, ¿no? Y no es la única vez esta que salen a marchar, a protestar contra una ley que lo único que pretende, insisto, es la igualdad de los seres humanos. Se olvidan de la condición del ser humano, ¿cierto? Y ponen en primer renglón la diferencia, ¿no?, que supuestamente afectaría la unidad de la familia. En nombre de la familia, tratan de atentar contra la condición humana de los ciudadanos y las ciudadanas del país. Bueno, pero bueno, tienes la Iglesia, tienes ahí grupos empresariales que han perdido toda influencia, prestigio, poder, negocios. Pero ya no tienen interlocución con la embajada americana, ya no la tienen, la tenían en determinado momento. Y probablemente todavía tienen un vínculo, ¿no es cierto? Pero el resultado es que hoy día ya no pueden hacer negocios con el gobierno. Entonces, lo que más les duele es que desde los medios de comunicación dejas de utilizar al gobierno como tu chequera, ¿no?, como tu cheque en blanco. Y entonces tienen que trabajar. ¿Qué les duele? Trabajar. Ir a buscar la publicidad en otros sitios. Exactamente. Y entonces estos grupos que han perdido toda influencia y desde los medios tratan de emitir mensajes de poder, terminan nuevamente socavando la verdad, socavan la propia libertad de comunicación y de información. Es decir, lo que están haciendo es deteriorar la libertad, ¿no es cierto?, de comunicación y de información. Son ellos los que deterioran, son ellos los que atacan, ¿no?, a partir del conjunto de infamias y mentiras sistemáticas, además demostrables, constatables, durante los últimos años. Han hecho, en realidad, Julio, y el país tiene que saber, han hecho de la mentira la columna vertebral de su trabajo periodístico. Escucharla a Amalia Pando en Herbol, ¿no?, o a dirigir Herbol, una Herbol dirigida por Andrés Gómez, o instalar estas matrices de opinión sobre la base de la mentira. Es decir, yo la verdad no soy historiador, pero me he acercado un poco a la historia del periodismo.
nunca, en ningún momento de la historia, he visto el grado de envilecimiento de estos empresarios vinculados a los medios de comunicación. Nunca, nunca había visto. Obviamente tenía información, conocimiento, un poco de memoria sobre el envilecimiento de los medios de comunicación en el pasado, pero nunca yo te diría, con tanto desparpajo, con tanta sinvergüenzura como la de hoy. Pero te voy a dar una primicia. La decisión, por ejemplo, de Fides, de atacar sistemáticamente al gobierno nacional y al ministro de la presidencia, tiene que ver, Julio, con nuestro rechazo a su propuesta inmoral de comprarle un servicio de encuestas al padre Pérez. Cuando le dijimos, no le vamos a comprar, a mí me invitó a los 15 días del 22 de enero, a los 15 días de que llegamos al gobierno, me invitó a su programa del Hombre Invisible, y entre el momento publicitario me propuso que el Ministerio de la Presidencia le hiciera un contrato a Fides Day para comprar, cuando hacía encuestas, para comprarle encuestas que costaban $50,000, $60,000 o $70,000. Bueno, no costaban eso las encuestas. No, obviamente, pero ahí... Ese es el precio que les ponía, el precio comercial. No, el precio político. Ok. Es el precio político que le ponía el padre Pérez. Y a mí, en realidad, él me propuso firmar un convenio, un convenio, para que yo le comprara, como ministro de la Presidencia, le comprara el servicio de encuestas, según él, para evaluar la situación del gobierno, para enmendar. No, 1 año, 2 años, 3 años, por 1 año, ¿no? Y entonces, cuando yo me hice a loco ese momento y la mandé a mi administradora y le dije, vaya y hable con el padre, y en lugar de aceptarle el convenio de $50,000 que me ha ofrecido firmar para hacernos encuestas, cómprele el servicio que se vende a cualquier usuario y que no pasa de $1,500. Cuando fue mi administradora eso, la votó a carajazos a mi administradora. Y a partir de ese momento, el padre Pérez me hace la guerra y le hace la guerra al gobierno nacional. ¿Sabes por qué? Porque no caímos en su trampa, ¿no es cierto? El padre Pérez desafió al ministro de la Presidencia a un debate, lo convocó, hace un mes más o menos, ¿no? Pero claro, entonces, este es el tema de fondo. Y fíjate lo que hacían con los anteriores gobiernos, que en realidad era chantajearlos. Y yo no acepté el chantaje del padre Pérez. Y como no acepté el chantaje del padre Pérez, Fides todos los días está en campaña contra el gobierno nacional. El padre Pérez, en su larga trayectoria, ha tenido amigos políticos, y entre ellos hay uno que todavía tiene vigencia, que se llama Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina, digamos que es quien hace que haya esta conexión político-mediática para fogonear toda esta construcción que tiene que ver con el caso Zapata. ¿Será, digamos, la mano invisible, digamos, el autor intelectual en gran medida de todo esto? ¿Cómo ve esto el ministro de la Presidencia? Bueno, yo creo que la Fiscalía está cerca de llegar a los autores intelectuales de este golpe político-mediático, ¿no? Mi impresión es que hay como una especie de triangulación en cuanto a autoría intelectual, ¿no? De lejos está obviamente la mano de Doria Medina. No te olvides que Doria Medina le auspicia a través de su fundación Pasos Canc y Diego Ayo la publicación de un libro a Carlos Valverde. El libro de la coca y la cocaína. Exactamente, sí, ¿no? Entonces hay una relación carnal entre Doria Medina y Carlos Valverde. Pero también hay una relación carnal entre Carlos Valverde, Doria Medina y la Embajada Americana. Creo que a nadie ya se le escapa
esta suerte de triángulo Y el operador venezolano. judicial era León. En realidad el operador que tenía que Bastante torpe. mediatizar algo judicial, obviamente, era León. Ahora, León, no te olvides, fue la ficha política, el que también mediatizó un asunto que era exclusivamente judicial vinculado a la corrupción en el fondo. Mediatizó indígena. y politizó. Y politizó. Entonces, lo que pasa, en ese contexto, claro, Doria Medina es demasiado grosero. Si es un tipo ambiciosísimo, ¿no es cierto? Tiene que serlo. Todos los ladrones en el país son ambiciosos por defecto. Y este es un ladrón de altísimo vuelo. En realidad, se tendría que escribir un libro sobre delito de cuello blanco que utilice como objeto de investigación a Doria Medina en Bolivia. En Bolivia no se habla de los delitos de cuello blanco. El delito mayúsculo de cuello blanco se llama Doria Medina, ¿no? Y es un ícono de la forma como los empresarios, los pseudoempresarios, se hacen multimillonarios a partir del saqueo de los recursos públicos. Y entonces, para cualquier investigador serio de la carrera de sociología, de ciencias políticas, de economía, podía simplemente rastrear todos los antecedentes de Doria Medina para construir, ¿no es cierto?, al delincuente modelo de cuello blanco que se hace de una fortuna impresionante sacada del patrimonio de los bolivianos, pero que además de eso, Julio, además de robarle al país, de amasar semejante fortuna por todas las vías ilegales, inimaginables, además de eso, tiene el cinismo, ¿no? La desvergüenza, podríamos decir, de sacar la plata sin pagar un solo centavo, de sacarse la plata de Bolivia a cuentas en el extranjero. Y lo tienes ahí envileciendo a los medios de comunicación, como es Fides. Lo tienes ahí envileciendo a supuestos analistas políticos a quienes les paga a través de su Fundación Pasos Canquis. Y solamente hay que ver la lista de los famosos analistas políticos pagados por la Fundación. Lo que pasa que El presidente mencionó en su conferencia de prensa de la semana pasada a Iván Arias, entre otros. Sí. Que ha venido aquí se ha presentado justamente como analista, incoloro, inodoro, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Y entonces habría que hacer, entre otras cosas, además de hacer la anatomía, ¿no?, de Doria Medina como el mayor delincuente, el mayor ladrón de este país, de cuello blanco, hay que hacer la anatomía, hay que trabajar sobre la biografía de la antipatria, ¿no?, que son estos, que giran alrededor, ¿no es cierto?, de un pseudoempresario que privatiza las empresas más importantes del país, que se roba la plata de esas empresas privatizadas, que tiene vínculos orgánicos con el narcotráfico, Oso Chavarría y compañía, ¿no es cierto?, y que además se lleva la plata al extranjero. Y de este tipo, es decir, de Doria Medina, viven hoy día, como antes vivían, los analistas pseudo-independientes de USAID. Como ya no tienes USAID, como ya no está la billetera abierta de USAID, como la propia embajada tiene sus limitaciones para contratar a sus voceros políticos, entonces tienes un palo blanco que se llama Doria Medina al servicio del imperio, pero también, ¿no es cierto?, ganando, si tú quieres, capital político a través de ponerlos en la vitrina a estos ciudadanos que no tienen ni siquiera la vergüenza de esconder, ¿no?, no tienen el coraje de decir que estuvieron vinculados a los viejos partidos conservadores del país. Con todo este panorama, ministro, ¿el gobierno está preparado para las nuevas embestidas hasta el 2019? Cuando ha quedado claro, se lo mencioné a Hugo Moldis cuando vino, que lo del 21 de febrero vinculado al caso Zapata generó algo así como una especie de fraude simbólico, porque se generó en el imaginario una percepción errónea que podría haber dado lugar, no está comprobado o demostrado, esos 2 puntos que faltaron para que ganara el sí. En la propia encuesta, no sé si has visto, yo he visto de pasada, ¿no?,
La propia encuesta de Página 7 dice que un 15% ha sido afectado por este escándalo, ¿no?, político que lo vincula al presidente Evo. Si solamente verificas que tienes un 15% que ha sido afectado, ya de lejos, ¿no es cierto?, tuvieron éxito en el complot, ¿no?, en este golpe contra el referéndum para el 21. Entonces han cumplido su objetivo. Ahora, si estamos preparados para recibir más golpes en adelante, yo creo que ya no. Yo creo que ya nos van a encontrar más prevenidos, nos van a encontrar mejor informados y seguramente... Y manejando las redes sociales. Bueno, hasta ahora no tenemos oficina de... ¿no? Y seguramente con una capacidad de reacción que sea menos timorata, ¿no? Menos timorata. Pero lo cierto es que han logrado sacarle un enorme beneficio a la buena fe de la gente. Yo creo que esta pedagogía del 21, el aprendizaje del 21 de febrero, te da, digamos, casi como una lección de oro, que tienes que estar prevenido de que no asalten la buena fe de la gente. Hay que proteger a la población de estos asaltos difamatorios. Y desafortunadamente la derecha en Bolivia, en los últimos 10 años, hemos visto que en los últimos 10 años, ha convertido, junto con algunos medios de comunicación, ha convertido la mentira en la herramienta más importante para hacer política. No es casual que en el horizonte, digamos, icónico de la política, lo tengas a Murillo, haciéndose el espadachín cuando el tipo vivía de la plata de la DEA, ¿no? O lo tengas a la diputada Pierola, que repite todos los días, ¿no?, como pieza boba de las redes, lo que dice Sánchez Berzaín. O el grupo de diputados de Unidad Demócrata, creo, de Doria Medina, que multiplican todas las mentiras que Doria Medina se imagina a tiempo de levantarse de la cama. Entonces, Bolivia está hoy día enfrentada a un panorama conservador político de la derecha desolador. Si algún boliviano recuerda alguna propuesta política seria, responsable de la derecha en los últimos 10 años para mejorar la propia gestión de gobierno, se lo agradeceríamos. Bien, vamos a hacer una pausa, ministro, y después hablamos de asuntos más personales que tienen que ver con su polémica figura en el escenario público boliviano. Vamos a la pausa.